Ahí está. Pues adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, lo que voy a presentar es apenas un esbozo de algunos conceptos que he estado como analizando y de por sí tiene algún tiempo que me han estado como rondando la cabeza desde los significados y los posibles elementos que puedan tener o contener estas palabras. La primera va a ser Ijillot. Voy a hablar, espero que me dé tiempo, si no, nada más me quedo con Ijillot. Va a ser Cochis o Cochilistli, que es como Ijillot, es el vaho o el aliento, el Cochi, que es el sueño, y el Miki o Mikilistli, que es morir. Y como pues yo seguí el sistema de trabajo de el doctor Juan Carlos, pues voy a presentar este pequeño esquema que he estado como haciendo. He estado como analizando y buscando en diferentes referencias, principalmente en los diccionarios, sobre la palabra Ijillot. Se ha escrito ya sobre esto, sobre Ijillot, que es el vaho, el aliento, y que es complemento de el tonali y de ay, no me acuerdo, Ijillot, tonali y otra concepción que comenta López Austin. Yo estoy tomando Ijillot para saber realmente o para tratar de acercarme lo más que se pueda a ver qué hay detrás de esta palabra. Además de que lo que ya se sabe que es vaho es aliento, pero resulta que encontré en el arte de la lengua mexicana de Horacio Carochi que es palabra, y de ahí tomé este sentido. Aliento, vaho, palabra y resueño, que también resuello, que es como respiración profunda o agitada o con ruido. Como me acordé de las primeras sesiones que hemos estado trabajando con el doctor Juan Carlos, entonces yo hice casi o traté de seguir esta guía. Tomé para este caso pues la palabra tlactoli, hijillo como tlactoli. Y pues se traduce como palabra o mensaje o también dichoso. Esto viene en un documento que está en la Biblioteca Nacional de París. Para esto también tomé esta cuestión del razonamiento. Y esta traducción la da Antonio de Rincón, pues, en el arte de la lengua, el arte mexicano compuesta del Padre Rincón, 1595. Esto me ha estado sirviendo a mí para ir construyendo un texto que es muy preliminar, que ahorita le voy a dar lectura casi al final del análisis de esto, para ver cómo estoy como tratando de estructurar como esto que estoy encontrando. Resulta que Tlactoli, pues aparte de palabra, es mensaje, es plática, es cuento que se cuenta a otros según el vocabulario de Molina, pero Cortés y Cedeño en 1765 da una otra definición que es razonamiento. Entonces, la palabra Hiyot empieza o inicia o ya empieza a tener como otras dimensiones, aparte de lo que ya se sabe desde el Bao, lo que sale de nuestra boca. Esto en relación a la palabra Tlactol. Este razonamiento, pues en náhuatl se dice Nematcatlatolistli o Tenonotzalistli. Estas dos palabras, pues las podemos encontrar en el diccionario de Alonso de Molina. Para esto tomo la primera palabra que es Nematcatlatolistli, que es razonamiento o palabra elegante y discreta, o es gracia al hablar. Entonces, estamos ya ante como algo más profundo de lo que se considera como el Ijillotl. Es palabra, es, eh, es un razonamiento, es una plática elegante y discreta. Esto para mí resultó muy interesante encontrarlo porque me acuerdo mucho de las abuelas principalmente, que cuando ellas empiezan a leer el maíz, lo primero que hacen es tomar los granos de maíz
y soplarles tantito, como echarles tantito vaho. Para mí, lo que antes yo entendía, pues sí, se está dando la esencia al maíz, pero para mi comprensión hasta ahí se quedaba. Hasta hace poquito tiempo que encontré esto que es razonamiento, plática elegante y discreta. Es decir, cuando las abuelas están como resoplando el maíz, pues le están dando palabras como muy ocultas, si se puede decir, o discretas. Es una comunicación entre la abuela que va a leer el maíz y los granos del maíz. Hay una interacción directa ahí. Esta palabra, pues yo la empecé a dividir, que no está en los diccionarios, pero pues empecé a hacer una división de ne, que es yo, y matka, que matka resulta que es con calma, en paz o suave, y pues la palabra tlactoli y el sufijo lis o listli. Esto también, vuelvo al ejemplo de la abuela, cuando está resoplando o está comunicándose con el maíz, aparte de dar el bao, de convidar su bao, convida pues la palabra, estas palabras como discretas, estas palabras razonadas también, que un poquito más adentro vamos a ver, y estas palabras que son palabras con calma, palabras suaves y palabras en paz. Es decir, es una comunicación eh, muy estructurada en esta construcción. Si uno ve la acción, pues nada más la abuela le resopla y después avienta los maíces y empieza la lectura. Esta lectura del maíz, pues resulta que se vuelve o hay una comunicación directa entre la abuela, la sabia que está leyendo y los maíces. Esto para mí es como, resultó muy interesante encontrarlo, pero también tenemos la otra palabra que es tenonotzalistli. Tenonotzalistli es amonestación, es hablar de esta manera o es una doctrina que se enseña, es un sermón o una oración, es un razonamiento, un castigo, también una reprensión y es una relación. Todo esto viene en diccionario de Molina, plática, reprensión o sermón. Entonces, cuando uno habla, cuando uno está también, si se quiere, como comunicando algo, pues sale de nuestra boca este pequeño aliento que se transforma en las palabras y entonces estamos, aparte de decir, pues una palabra elegante, una palabra estructurada, una palabra con calma, también podemos decir o se dicen estas palabras de amonestación, así como de tener así como algo de ten cuidado, con calma, te voy a reprender por algo, y pues ya tenemos también la dimensión religiosa pues como es muy obvio en Molina, pues una doctrina es Tenonotzalistli, que se puede descomponer como te, gente, y nonotza es como hablar, pero hablar varias veces, porque tenemos un duplicado, una reduplicación del no. Nonotzalistli es como hablar mucho o, si se quiere, pues ya aquí lo podemos estar viendo, es una palabra que está reprendiendo a alguien, porque se está hablando mucho, mucho, mucho. Eso está en Molina, pero en Paredes, en texto que se encuentra publicado y que lo podemos encontrar en la red, pues resulta que también Tenonotzalistli es consejo. De ahí tomo esta palabra consejo para ir construyendo pues la narrativa con la señora, la sabia del maíz, pero no solamente se puede tomar en estas dimensiones del maíz. También yo cuando estaba haciendo esta estructura o tratando de encontrar el trasfondo o lo que hay, como también se dice como la hermenéutica, eh, pues tratando de comprender qué es lo que realmente hay detrás de Ijillot. Y esto lo podemos ver en las acciones de las limpias. Cuando alguien se siente mal, se siente con pesadez, pues va a ver a una sabia para que le dé consejos, para que le hable y para que limpie el cuerpo. Yo me acuerdo mucho porque mi abuela hacía esto y entonces ella
empezaba o tomaba el ramo de hierbas, les ponía alcohol y de inmediato empezaba a hablar, empezaba a decir como una especie de discurso. Se invocaba a los santos católicos, al panteón católico, pero también ella llamaba pues a los lugares, a los sitios, a las diosas y dioses que hay o que ella consideraba que existían en la comunidad o en el lugar donde ella estaba. Cuando mi abuela empieza a hablar, hacía casi lo mismo que las señoras cuando leen el maíz. Antes de pronunciar una palabra, como que resoplaba tantito y entonces de inmediato empezaba a dar estas palabras, que muchas de ellas son palabras de consejo. Otras tantas tenían relación con llamar la atención de que se había portado mal el individuo y entonces, o la señora, mujer, y entonces eran palabras de amonestación. Pero estas palabras de amonestación no se decían como a voz fuerte, no se decían en tono fuerte, sino era como más discreto el asunto y casi, casi era la comunicación entre pues mi abuela y el oído del que estaba recibiendo la limpia. Yo me acuerdo mucho de estas palabras que ella decía, que habría que portarse bien, habría que conducirse bien en este mundo, y cuando ella terminaba de hablar, volvía a resoplar, como lo hacen las sabias a la lectura del maíz. Entonces, si podemos ir un poquito hacia arriba. Entonces, Ijillot no solamente es el puro aliento, sino el Ijillot es una palabra razonada, una palabra elegante y es una palabra que es considerada como un consejo. Esto para mí es muy importante porque pues yo vengo de un contexto donde, les repito, mi abuela se dedicaba a hacer limpias, a hacer curaciones, y entonces reconecto de nuevo estas cuestiones que mi abuela hacía y ahora pues las conecto con este análisis de las palabras. La palabra amonestación, pues resulta que tenemos tenonotzalistli, pero también tenemos otra palabra que es teyolmachlitilistli. Esta teyolmachlitilistli, pues la empecé a descomponer porque la empecé a buscar en los diccionarios y no está así como sola, pero si uno empieza a descomponer la palabra, entonces te está muy constante, que se puede traducir como gente en este contexto. Si fuera en otro contexto muy diferente, significaría piedra, pero para esto porque es algo que está con las personas, al igual que Tenonotzalistli. Quien se regaña, pues es a las personas, aunque también entramos en otra dimensión de que qué es lo que nosotros decimos cuando regañamos a los animales o cuando los espantamos o cuando así como que asustamos. Nosotros estamos diciendo otra vez palabras, estamos diciendo otra vez, o está saliendo de nuestro cuerpo, de nuestra boca, el ijillot. Este teyolmachlitilistli, pues es gente, y yolmachiltia, que es pensar, alcanzar en cuenta a otro. Esto está en otro documento de la Biblioteca Nacional de París. Y entonces tenemos otra dimensión que es consejo de Paredes y es pensar. Todo esto va como muy relacionado. Molina lo alcanza también como a traducir como satisfacer o certificar a otro de algo. Yo puse todas las definiciones porque a mí me da como mayor como rango de acción tomar las palabras que puedan ir hilándose y que no sean así como encajonarlas como calzador, sino que vayan hilándose entre ellas. Clavijero, documento de Clavijero de 1780, pues da otra definición que es dar a entender y persuadir. Si nos damos cuenta, pues todo va así como hiladito, como junto, como todo va así
para mí como estructurado. No sé ustedes, pero ya me dirán ustedes. Em, yo cuando hice este bosquejo de análisis, pues también estoy pensando, ajá, ¿y cómo se dirá, pues, pensar? Pues yo lo sé, pues, no hablo náhuatl, pero para esta ocasión me fui a los diccionarios y tenemos el namiquía. Esa es una propuesta de Cortés y Cedeño. Y tenemos otra, que es mati, que es pensar, que esto viene en el diccionario de Arenas de 1611. Y también tenemos otra acepción que es ilnamiki, pensar o acordarse. Esto de acordarse a mí me trae a colación mucho de que cuando uno está hablando, cuando uno está diciendo cosas en un contexto, ya sea como como muy sagrado, como un contexto importante de estas cuestiones de limpias curaciones, las abuelas empiezan a recordar porque ellas previamente habían soñado, habían como visto lo que aquejaba a algún individuo que va a verlas a alguna consulta. Esto de pensar y acordarse, entonces, pues yo las puedo unir con más o menos facilidad con el hijillo, porque es palabra discreta, es una palabra razonada, es una palabra con calma, es una palabra así como muy tranquila, y entonces entramos en esta dimensión de pensar y recordar lo que uno ha estado haciendo y también los mensajes estos de reflexión. Pero resulta que otra vez en Cortés y Cedeño de 1765 tenemos la palabra chicahualistli. Chicahualistli, pues yo lo ocupo nada más como es una palabra para decir fuerte o fortaleza. Resulta que él da esta dimensión de aliento de nuevo. Chicahualistli, aliento. Y pues eh, arriba lo vimos que es como un resuello, que es aliento fuerte, duro, con ruido. Este mensaje, si no le hagan caso, por eso lo puse en azulito porque necesito como analizarlo más. Después empiezo a buscar, cómo se dice respiración, el resueño de náhuatl en los diccionarios y tenemos Nejiyotilistli. Nejiyotilistli, pues viene, hay la dimensión de Ijiyot. Regresamos o reconectamos con el Ijiyot, que es la respiración. Es lo que sale de nuestra boca cuando hablamos. Este Nejiyotilistli también se compone como Mijiyotilistli, que pues, de nuevo es respiración, y entonces tenemos una palabra que es Ijiyotía, que es resollar o peerse o tomar aliento o resplandecer y lucir con palabras ricas vestiduras. Esto es también tomado de un diccionario, lamento no haber puesto, creo en otro archivo tengo bien la referencia. Entonces, tenemos acá lo que yo considero también como importante, que es resplandecer. Aparte de tomar aliento, es resplandecer. Entonces, el hijillo es algo que resplandece, algo que luce, algo que es como rico, no en términos económicos, sino es rico porque sale de nuestras bocas, es algo que se piensa, es algo discreto, es algo que sirve para reprender, pero también es fuerte, es chicahualistli. Dependiendo el tono o la entonación, pues es chicahualistli, es como alguna palabra fuerte. Y pues nosotros nos acordaremos cuando, pues, no sé, si alguien nos regañó en la escuela o nuestros papás, pues ellos alzaban la voz y entonces uno de inmediato se sosegaba. Entonces ellos estaban hablando como chicahualistli, estaban utilizando aliento fuerte. El, esta dimensión de la respiración, pues es migiotilistli, sí, migio, y migio que es echar, decir resplandor o proceder un gran frío de la nieve o gran ardor de la llaga. Yo tomo esta palabra de otra vez de resplandor, de lucir, de ser como algo importante.
porque si nosotros nos acordamos, creo que acá traigo una o dos imágenes, así como por el momento muy sueltas, dejen ver si están acá abajo. Aquí están, por ejemplo, esta. Esta es una imagen tomada de la primera lámina del Códice Mendoza y pues vemos a Tenoch que él está hablando y tiene la voluta de la palabra y es de color azul, o sea, es el color azul dentro del significado de los colores para los nahuas del centro de México, pues es algo de riqueza, es algo precioso y pues esto puede ver en diferentes documentos pictográficos. La otra imagen es una lámina, es la tercera sección del Códice Mendoza, donde podemos observar pues el baño del bebé o el Maltia Conetzin. Es cuando la partera, que casi siempre son las abuelas, las grandes, las sabias, toman a los bebés y pues aparte de atender a la señora que va a tener a su hijo, después ya regresa por el bebé y le hace un ritual que lo baña, le quita todas las impurezas y para eso pone eh, un, un tapete de hierbas y sobre de ellas este apastle tiene agua con hierbas olorosas y si se dan cuenta, tanto la mamá como la abuela y estos niños que están alrededor que están comiendo como una especie de bolas cafecitas que López Austin sostiene que son tamales y yo también pienso que son tamales porque en la época contemporánea Malteaconetzin o Pilmatilistli se sigue llevando a cabo en la zona huasteca y se convidan o la familia que reciba la partera, pues da tamales a los asistentes como si fuera como un festejo. Estos niños también tienen las volutas del habla y entonces son volutas azules. Creo que traigo otra. Ah, sí, aquí está. Esta imagen, pues es de este documento bien importante y tenemos a Tezcatlipoca y quise poner esta imagen porque Tezcatlipoca sale, de su boca sale aquí una especie como es una especie de flor, pero el tallo es azul. O sea, esto es una palabra florida, es una palabra importante y es una palabra sagrada. Si recordamos lo que estamos argumentando, el ijillotl son también palabras preciosas, son palabras razonadas. Y creo que dejen ver si aquí tengo otra. Entonces, también son estas cuestiones de, como ya mencionaba, de resplandor. Resplandor resulta que es Pepetlaquilistli. Esto es también relámpago. Es una palabra, se puede como ahora enlazar esto, es una palabra rápida, es una palabra sagrada, es una palabra florida, es una palabra discreta, pero es muy rápido. Esto va de acuerdo a lo que en muchas ceremonias se escucha cuando las sabias o los sabios empiezan a hacerlas limpias, ellos empiezan a hablar muy rápido, son discursos muy rápidos que a veces no se entienden nada porque, o casi no se entienden mucho porque son discursos muy, muy, muy rápidos. Empiezan hablando fuerte, como si fuera una palabra así como de llamada de atención, y ahora terminan con una palabra como muy bajito, en tono muy bajito, y la comunicación es entre el sabio que está limpiando o la sabia y los espíritus o las fuerzas que está llamando para que cure al enfermo. Con esto, como que se empieza a cerrar un círculo, que yo lo puedo entender así, de lo que sale precioso, sagrado, importante, palabras para sagradas, y al final empiezan a, como a, como que a resoplar con el individuo. Esto también se puede entender cuando las sabias o los sabios toman un trago de aguardiente y lo avientan a la espalda, a la nuca o a la cabeza, y de ahí sale este bao, esta palabra
que se puede interpretar también como una palabra como de pepetlaquilistle, como de relámpago. Y resulta que, pues, esta respiración se puede también entrelazar con este del yolilistica, que es respirando o también resollando. Y pues la raíz es de yol o de yoli, que es como corazón, pero también se puede interpretar como movimiento. Entonces, el ijillot es algo que está en nosotros, que lo desprendemos con palabras, con discursos, con nuestro aliento, y que es parte de parte nuestro porque es también parte de nuestro corazón o de nuestro movimiento. Y voy a dejar de compartir. Ah, no, déjenme ver si acá tengo Es un texto muy breve el que hice. Déjenme, que ya mis bolas. Ahora verán, aquí está. El Ijillot es aliento y palabra, que es Tlactoli. Esta emana de todos los seres humanos. Y yo pongo ahí una nota a pie de página que si realmente es solamente la palabra es para los seres humanos. Yo me pregunto, ¿los animales hablan? ¿Tienen otro sistema de comunicación o de entenderse entre ellos? Cuando cantan, cuando ladran, cuando graznan, es otro tipo de comunicación, no como la nuestra, pero sí están como entendiendo entre ellos. Entonces, eh, ahí quiero también explorar un poco si solamente el tlactoli es para los seres humanos o para también a los animales. Este es un aliento que se transforma en palabra o en palabras. Estas palabras en reuniones o contextos sagrados son denominadas como palabras sagradas o Xochitlactoli, que la Xochitlactoli pues es como la imagen que les ponía de Tezcatlipoca, que es una palabra florida. Estas palabras floridas son palabras razonadas, elegantes y discretas. Son netmacatlatolilistli, netmacatlatolistli, es decir, son elegantes y discretas. Ahí me falta complementar la idea con estas cuestiones de las limpias o las curaciones. Las palabras son también amonestaciones, son tenonotzalilistli, son castigos, son teyolmachlitilistli, que son estas amonestaciones, son consejos y son palabras que se piensan, que se analizan, que son yolmachiltía, estas palabras que salen como también de nuestro corazón y que las pensamos, son ilnamiki. Estas palabras pensadas es cuando se expresa algo o cada vez que sale aire convertido en sonidos, se piensa y se razona. El ijillot entonces también refiere a las palabras del Xochitlactoli, Nematcatlatolilistli, que se expresan y que se piensan, que se dicen para enseñar y amonestar o reprender a alguien. La dimensión del Bao, del aliento, entonces toma otras significaciones, lo que hasta ahora yo he estado encontrando. Cuando las abuelas, ahí pongo el ejemplo de las abuelas, cuando las abuelas toman los granos sagrados y les soplan o les resoplan, les dicen palabras, les dicen palabras para que se razone, para que digan los maíces en forma discreta e informen sobre el futuro y el presente de quien asiste a escuchar las palabras floridas, las palabras de los granos del maíz a partir o mediante el vínculo que se tiene con la savia, que por cierto, savia en náhuatl es tlamatki y pues en la época antigua son los tlamatini o tlamatinime en plural. El aliento, entonces, es fuerte, es chicahualistli y es resuello, es decir, es una respiración violenta y con un ruido. Este es Nehiotilistli, es Migiotilistli. Son respiraciones, son con ruido. El resuello es tomar aliento, pero también es resplandecer.
es mijío, es pepetlaquilistli, que se traduce como relámpago. Es una palabra rápida, fugaz, pero razonada, pero también pensada. Es tlapetlanilistli, que es el acto también de verter o derramar como algo que yo lo encontré como derramar agua, que cuando estamos hablando, estamos convidando, estamos derramando, pues parte de nuestro ser, parte de nuestro corazón, parte importante de nuestra respiración, que es el yolilistica, que eso es nuestra respiración, de yoli, de nuestro corazón. La respiración forma parte importante del hijillo y es el contenedor, es el que antecede a las palabras razonadas y a las palabras como discretas. Estas palabras que se convierten en formas, en consejos, que se convierten también en amonestaciones según las intenciones o el razonamiento de las sabias. Pues es lo que hasta ahora llevo. Es como, me ha costado un poco de trabajo como empezar a estructurar esto porque uno lo tiene claro, lo usa, pero de pronto sí hay como palabras que hay que razonar y hay que repensar y cómo podemos unir estas significaciones. Déjenme ver si lo tengo aquí, creo que no lo tengo. El de, el de soñar, pero apenas estoy como, quiero terminar bien sobre el hijillo y la palabra, y de soñar, pues es cochi o cochismatlatl, que esto se convierte como en sueño y es temiquilis o temiquilisli, que es como de morir, viene ahí como una parte de morir, de té de gente y miki de morir. Y hasta ahora es como lo que estoy haciendo. Llevo ya un texto pues más o menos, pues no tan terminado, pero sí lo quiero como afinar para ver si en otra ocasión lo puedo ya leer completo ante todas y todos ustedes. Y pues es lo que he estado haciendo en estos tiempos. La intención de mostrarles rápidamente estas imágenes es para relacionar que casi siempre, casi no es exclusivo, pero casi siempre, cuando tenemos documentos pictográficos, las volutas del habla son de color azul, en otras son de colores. Esto también me da pie a pensar que se están tratando de discursos importantes y de discursos florizos, que son como las palabras floridas, las Xochitlactoli. Este, pues no sé qué piensen, comentarios, palabras, algo. Gracias. Y gracias, Raúl, por presentarnos también tus avances. No sé si alguien quiere tomar la palabra, pues eh, está el espacio para que puedan comentar, sugerir o preguntar. Adelante, por favor, Lilian, adelante. Sí, gracias, buenas noches. Qué interesante, doctor. Creo que no, yo no había escuchado en alguna cultura local, digamos, esta cuestión de las semillas y la relación con las ancianas. Lo había escuchado de otros pueblos, me parece que del Caribe. Entonces, pero ahí la diferencia es que las abuelas escupen directamente sobre las semillas y este vínculo que se establece es para transmitir la información genética, bueno, es la explicación moderna, digamos, ¿no? Para transmitir la información genética y entonces establecer esta relación ya más material con la semilla, no porque la del aliento no lo sea, ¿no? Pero la intención, según lo que leí, es que esa planta tenga los nutrientes
que necesita la persona cuyo ADN fue transmitido. Y ellas como abuelas, pues son las representantes de ese núcleo familiar. Entonces, me parece que como que sí hay una relación ahí. Y lo comento por lo que usted decía de si nos comunicamos, si hablamos con elementos que no son humanos, ¿no? O que no hablan nuestro idioma o nuestra manera, o que no tienen la manera de transmitir su información o sus ideas de la manera en que lo hacemos nosotros. Y la otra cuestión que quería comentar es que sobre el volumen o la tonalidad de las palabras que dicen las abuelas en estos procesos de curación, eh, hay algunas disciplinas orientales que manejan mantras también para hacer cuestiones curativas o procesos curativos de los órganos. Entonces tienen sonidos que se repiten, que hay que decir de manera repetida, especiales para diferentes órganos o sistemas, ¿no? Del cuerpo. Entonces, por lo que yo he aprendido, algunas se hacen en 3 momentos. En un primer momento, el mantra se dice en voz alta, digamos, repetidamente. En un segundo momento se dice con una voz casi susurrada, en un tono muy suavecito, pero sigue siendo el mismo mantra. Y en un tercer momento ya no se dice, solo se piensa el mismo mantra, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo como interesante, no por agregar un elemento más, ¿no? Que ahorita lo chino, sino como estas culturas tienen estas maneras estas formas de curación que son muy sutiles y justamente ¿no? La palabra que usted usó es elegante y discreto, ¿no? Entonces, creo que es como una peculiaridad, una característica de la forma de vivir pues, de estas culturas. Ese es el comentario, gracias. Muchas gracias. Pues hasta ahora lo que yo he visto al menos en pueblos totonacos de la Sierra Norte de Puebla, en Huauchinango, en Tetepango de Rodríguez, que es la Sierra Norte de Puebla, y en Hidalgo, las abuelas, nada más he visto a un señor que lee el maíz y hace lo mismo, agarra los maíces y les hace así, y después los avienta, pero no los escupe. Esto me ha quedado muy grabado. ¿Qué significa hacerles? Y cuando estoy haciendo este análisis, entonces, pues es una palabra como discreta, que es una comunicación entre el maíz y las abuelas. Cuando ellas empiezan en otro contexto, cuando empiezan a curar con hierbas, con huevo, con cigarro o con aguardiente o refino, no dicen mantras, sino empiezan a hablar fuerte, empiezan a decir el nombre de Dios Todopoderoso, Virgen María, Santísima, Virgen, y empiezan a bajar a las vírgenes y después van, Señor del Santo Lugar, Señor del Señor del Santo Lugar, Señora de la Tierra, Señora del Aire, Señor del Aire, Señor, Señora y Señora que ustedes están habitando en el monte, vengan a ayudar a ese señor, y dicen así como ese discurso. La segunda vez es casi el mismo discurso, pero en voz así como bajita. Y entonces las dos veces empiezan a hablar muy fuerte y después le bajan el sonido. Hasta varias veces se molestaron conmigo porque ahí estoy así como escuchando, tratando de escuchar qué dicen, pero pues no, resulta. Y yo me acuerdo mucho también de mi abuela, que ella hacía lo mismo. Empezaba a hablar fuerte y terminaba así, chum, una voz delgadita, es una voz suave, es una voz también tranquila. Y eh, no me percaté si hay una tercera vez que se dice. A lo mejor sí, pero yo creo que sí, porque mi abuela decía, ahora, al que estaba curando,
ahora trata de aprenderte unas palabritas. Y entonces ella se las decía y el otro individuo empezaba a hablar, pero hasta ahí se quedaba. Yo era ya muy chico y no me acuerdo muy bien. Necesito como recordar bien estos momentos, pero sí es un como, al menos dos momentos muy claros para mí de estas limpias. Y cuando terminaba la sesión, la limpia, venían las palabras de recomendación o también de regaño, porque luego mi abuela sí regañaba a la gente de que tienes este mal porque te fuiste a tal lugar o que anduviste con tus amigos o que saliste en la noche y no te protegiste, entonces mira, por eso estás así. Entonces yo empiezo a conectar estas palabras con el hijillo, que hasta ahora lo que he estado leyendo, pues nada más dicen que es el aliento, que se está parte del tonali y del teyolía, que lo discute López Austin y después otros investigadores. Muchas gracias, Lilian. Gracias, Raúl, gracias, Lilian. Adelante, por favor, Víctor, y de ahí Ignacio. Bueno, maestro Raúl, felicidades, muy claridoso. Creo que hay muchas coincidencias con la tradición de nosotros entre los ojitecos y mazatecos. En la parte baja de los chinantecos se ha perdido la tradición de la lectura del maíz. En la actualidad, los mazatecos, la parte baja, con quienes colindamos, se sigue utilizando el maíz, el aguardiente y el tabaco para curar, para predecir. Entonces, cuando usted habla de la respiración, del aliento, cuando una persona se está muriendo en nuestra cultura, cuando alguien se está muriendo, nosotros decimos que está recogiendo el aire. Saconchi, decimos nosotros, que está recogiendo el aire porque está agonizando. Y ya cuando nosotros decimos que ya falleció, ya murió, filosóficamente hablamos, se le acabó el aire. No decimos, se murió. No, se le acabó el aire. Decimos, chiqui, se le acabó el aire cuando ya falleció. Entonces, creo que hay una similitud en cuanto a los conceptos, términos y la aplicación en la vida real. Y en la parte de la Mixteca, creo, en ciertas regiones, no se debe de jugar con el maíz sagrado, no se debe de tirar. Al menos mi abuelo, cuando íbamos a la milpa, decía, teníamos que recoger todas las semillas que tapiscábamos cuando tapiscábamos y se caían. Entonces, el maíz, el aire y el agua, creo que son elementos energéticos muy importantes en nuestras culturas, sea del norte, sea del sur. Otro, esto sí es una vivencia personal. Cuando un niño chinanteco nace en la parte baja, cuando un bebé recién nacido, al segundo o tercer día tenemos que llevar su espíritu a un manantial. Yo lo hice con mis dos hijos. ¿Por qué razón? Porque la tradición de nosotros, el espíritu del niño o su ser, que nacemos todo con un nahual bueno o un nahual malo. Entonces, si el nahual es bueno, hay que protegerlo desde niño. Y llevamos la ropa del niño y el abuelo va al pozo, habla con el pozo, con el agua. Más que con el pozo es con el agua, el espíritu del agua. Entonces, para que reciban al bebé, lo protejan durante toda su vida. Entonces, aquí es cuando lo que también estamos analizando es el agua, el aire, la importancia y la tierra que tiene en los saberes de nuestros pueblos, sean del norte, sean del sur. Y mi abuelo, pues fue un gran, para mí, maestro, el sentido que mi abuelo, cuando llegaban a verlo, tuvo mucha fama, él le agarraba a las personas enfermas de aquí, donde circula el agua, decía él, donde circula el agua caliente. Para nosotros, muchi, el alma, el espíritu, viene siendo como agua caliente. Agua caliente es vapor. Entonces, mi abuelo agarraba esta parte donde decía que circulaba el agua caliente o el vapor y predecía. Y le decía a la persona, te caíste de un caballo,
fue una víbora, te asustaste en el río, y ya el Señor recordaba, no, pues es que sí, me pasó esto hace 7 años, hace 5 años, pues por eso tienes este mal, e independientemente de lo que iba con las medicinas, con los médicos egresados de las facultades, que no se curaban, entonces se curaban ya con las predicciones, y al final mi abuelo volvía a ir a un pozo y tenía que pedirle al agua, pedirle al espíritu o al agua que lo liberaran, que lo soltaran. Entonces, como hay muchas conexiones entre las culturas, que no son muchas, dijera Guillermo Marín, es una sola mano, con mucha forma de pensamiento, la cultura anahuaca. Entonces, felicidades, me da muchas luces para seguir haciendo estas interpretaciones en nuestra lengua. Gracias, maestro Raúl. No, pues muchas gracias a usted por sus comentarios. Y fíjese que sí, que mi abuela luego, luego nosotros nos agarraba de ayudantes. Y decía, a ver, como son varios niños, ya estábamos jóvenes, entonces me van a traer agua de 7 iglesias. Ella tenía como esa conexión entre la religión católica. Y no la vamos a revolver, sino cada agua tiene que estar aparte y entonces tenemos que nombrar de qué iglesia o qué santo es para que el espíritu, la fuerza, ayude al individuo a curar. Cuando había como problemas más serios, ella entonces iba al río. Ella llevaba flores y entonces le hablaba al río para que liberara el espíritu de alguien que tenía atrapado, le estaba haciendo mal. A cambio, le daba flores y se ponía a fumar ahí en el río. O sea, estas cuestiones ya no llevaba aguardiente, pero sí llevaba alcohol. Entonces llevaba sus flores o hablaba al agua, regaba el alcohol y entonces se echaba unos cigarritos. Y nosotros nos quedamos así como pensando, pues, ¿qué está haciendo? No sabíamos a bien qué es lo que estaba sucediendo, pero ya reflexionando sobre toda esta cuestión de la vida ritual y de los discursos, pues sí hay muchas conexiones entre nuestros pueblos. Lejos geográficamente, pero muy cerca en estas cuestiones culturales. Y mi abuela, cuando llegaba alguien, ella previamente había soñado que iba a llegar alguien con un mal, y entonces ella se preparaba ya con ciertas hierbas, y entonces le hacía su cura, y entonces ya nos encargaba de ir a recolectar estas aguas de las iglesias, porque ya mi pueblo ya es una zona más urbana, y entonces hay como posibilidad de adquirir el agua, pero ya en las iglesias agua bendita. Eso es lo que ahora me estoy acordando. Y cuando alguien se moría o cuando alguien ya fallecía dentro de mi familia, pues mi abuela siempre acostumbraba a hablar al difunto. Ya cuando estaba ahí en la caja, pues se ponía a platicar y se ponía como a recordar lo que habían vivido, lo que habían pasado. Y entonces hay otra conexión entre esto, entre la respiración de mi abuela convidando al difunto y hablando y eh, que se vuelve otra vez unas palabras así como muy discretas. Estas conexiones entre lo que yo digo y lo que quiero que escuche el individuo o el difunto, pues mi abuela lo llevaba así como a cabo. Y sí me acuerdo de varias acciones así. Cuando alguien se moría, se quedaba así viendo al difunto y empezaba a platicarle. Y nosotros éramos así como muy niños y no entendíamos otra vez nada, pero ahora pues ya hay como que más razonamiento y entonces es estas cuestiones de relaciones en esta palabra del hijillo, que finalmente mi abuela le estaba convidando un poco de su hijillo a el difunto para que caminara, para que andara y para que trabajara en el otro plano, en la otra vida que ella decía que la gente que se iba, pues se iba a trabajar o se iba a caminar. Entonces era como convidarle un poquito de su fuerza para que tuviera Chicahualistli en el otro plano. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Adelante, por favor, Ignacio, de ahí Osiris. Bueno, pues felicitaciones, Raúl. Me parece que
ya has avanzado y lo que expusiste muy claro y bien hilado, que eso es importante en un trabajo filosófico, ¿no? Entonces, mis felicitaciones, Raúl. Gracias. Y de lo que expusiste y comentaron los compañeros, de alguna manera, eh, los que nacimos o pertenecemos a una cultura del sur, del norte seguramente, pues hemos tenido alguna vivencia de una curación, ¿no? O de una sanación de ese tipo. Pero yo quiero ver algo más en lo que tú seguramente ya has visualizado y que no lo expones, pero creo que hay algo más, fíjate. Yo pienso que tú estás aquí ya teniendo en mente un concepto de lo que puede ser un concepto de filosofía, de pensamiento en lo que acabas de exponer. ¿Por qué? Porque expusiste que se trata de una palabra florida, elegante, razonada y que sale del corazón, del cerebro, que es sentida y que se convierte en reprensión, en consejo, en amonestación, en fin, ¿no? Esto quiere decir que tiene un objetivo o una finalidad. Entonces, yo veo que aquí de alguna manera ya has avanzado y estás como en una especie de entrar a exponer una filosofía moral. Y mi pregunta sería, si de alguna manera, ¿qué caracterizaría a una moralidad o a esa moralidad cuando esa palabra florida ya como discurso es un consejo, es una reprensión con palabras suaves, bien razonadas, que salen de adentro? Para mí que ahí ya se trata de una filosofía moral y que seguramente tú ya la viste. Y me estoy adelantando a lo que seguramente trabajarás, Raúl. ¿Habrá una moralidad en el fondo de esto? Es decir, ¿qué la caracterizaría? Y igualmente, si has vislumbrado algún principio o valor o una categoría pilar dentro de esta moralidad. Me estoy adelantando aquí a posiblemente algo que tú ya has visto, ¿no? O por lo menos esto que acabas de exponer te va a servir para eso, ¿no? Entonces, eso sería mi comentario y vuelvo a repetir, sí, que estás como que vislumbrando una filosofía moral y en un momento dado definir o enlistar esa moralidad, en qué consiste esa moralidad, qué la caracterizaría y si hay alguna categoría pilar o fundamental que sostenga esa moralidad dentro de esa cosmovisión mesoamericana, ¿no? Finalmente, en este caso concreto tuyo, náhuatl. Esas serían mis dudas y mis preguntas. Y Muchas felicitar, gracias. adelantando a un trabajo muy interesante de filosofía moral. Gracias. Pues sí, viéndolo así, sí es como el camino que puedo seguir en esta especie de filosofía moral, es una filosofía moral. Yo creo que lo que he estado encontrando hasta ahorita y lo que yo recuerdo de lo que siempre había dicho mi abuela, son como palabras como verdaderas, palabras verdaderas en el sentido de que ella no, como que no especulaba, y decía, mira, cuídate, ten precaución. Y de pronto ella como que se acercaba más a como a los orígenes de los problemas que tenían los individuos. No tomes, porque mira, estás tomando mucho y ella de pronto no conocía a la gente. No tomes mucho porque tienes como problemas ya en tu cuerpo. La gente luego se espantaba de lo que mi abuela les decía. Y yo me acuerdo mucho de esto y ahora lo hilo con esta palabra verdadera, la palabra certera, la
palabra, como, no, ahora ya no como un consejo, sino como, mira, en esto puede tener cabida. Como principio o valor puede ser uno de los fundamentales o de los pilares, tomando en cuenta las experiencias y también lo que he estado leyendo en otros textos, y ver eh, o tratar de como de rastrear esta palabra verdadera o certera en documentos coloniales, a ver qué puedo localizar ahí de eso. Esta, este tipo de pensamiento a mí me ha estado como ya circulando en la mente desde un ratito y este es como un buen pretexto para empezar a escribir sobre lo que usted comentaba, esta filosofía moral, que sí tiene razón, ese es como el camino, uno de los caminos que bien puedo tomar. Muchas gracias por esta visión que tiene usted. Gracias a ti, Raúl. Gracias, Ignacio. Gracias nuevamente, Raúl. Adelante, por favor, doctor Osiris. Sí, un segundito, voy a activar mi... Sí, sí, te esperamos. Híjole, es que estoy en el teléfono y se me esconde aquí el control, permítame. Sí, te esperamos, con calma. Híjole, no le hallo, pero si quieren, eh, empiezo, ¿sale? Sí, adelante, adelante. Sí, ahorita lo vuelvo a conectar. Primero, pues muchas gracias al doctor Raúl por este trabajo, esta propuesta. A mí me llamó mucho la atención la interpretación o la aproximación filosófica de Hiyotl como razonamiento luminoso y discreto para un poco tratar de sintetizar algunas de las temas que el doctor mencionó en su exposición. Y me parece que es importante porque además nos permite ir más allá o nos abre, digamos, horizontes en relación, por ejemplo, con un concepto que si bien fue tratado por Alfredo López Austin, como el tonali, el yolotl y el ijiyotl, este rastreo histórico, filológico que hace el doctor en los diccionarios que nos mostró durante su exposición, pues permite comprender, digamos, estos matices. Primero, interesante esto de vincular el ijiyotl con tlachtoli, que es la palabra, y no quisiera hacer una extrapolación, pero para un trabajo de filosofía comparada, por poner un ejemplo, da también para vincularlo a la noción de logos, o sea, ijiyotl, tlachtoli, logos, y más allá de ese vínculo, ¿no? Reflexionar sobre el papel de la palabra o el papel del lenguaje en la construcción del pensamiento, es decir, en la palabra que cura, ¿no? Y en los diferentes géneros del discurso, ¿no? No sé hasta qué punto en los documentos precoloniales, doctor Raúl, pudiéramos, por ejemplo, identificar los diferentes colores de las volutas con géneros del discurso, por ejemplo. Esa es una pregunta que tendría al respecto. Y el otro tema filosófico que quisiera también destacar es la relación entre pensamiento a través de la palabra Niquilnamiki y memoria. Entonces, a mí me ha llevado a reflexionar precisamente sobre el papel de la memoria y más amplio el papel de la historia o el papel de la memoria como facultad en la construcción del pensamiento. Entonces me llamó la atención en este rastreo
que apareciera la palabra o el verbo recordar para relacionarlo con la facultad de pensar. Entonces, me parece que además se combinan ahí dos disciplinas fundamentales como son pues la filosofía y la historia. Y casi, y para cerrar, pues dos cosas también. Me llamó mucho la atención esta idea del resplandor, ¿no? El resplandeciente, esta idea de Hiyotl como resplandeciente, como un razonamiento que resplandece, como un razonamiento que es luminoso, ¿no? Pero que es discreto, que es rápido, que es una cuestión de un instante, de un segundo. Y bueno, pues este vínculo, digamos, de la inteligencia de la palabra con el relámpago, que creo que es una beta de investigación poco explorada y que valdría la pena, ya que el doctor tiene el trabajo previo, pues que se pudiera explorar, digamos, más esa beta. Y simplemente, por último, para cerrar con el tema de la inteligencia, eh, la inteligencia humana y la inteligencia no humana o la inteligencia vegetal y el lenguaje de los animales, de las plantas, de los hongos, de los espíritus, del entorno que nos rodea, desde la perspectiva inclusive de la ciencia occidental, hay trabajos, por ejemplo, de una investigadora que se llama Mónica Gagliano sobre la inteligencia vegetal y han hecho algunos experimentos para tratar de rastrear, por ejemplo, los códigos o los lenguajes, por llamarlos de alguna manera, a través de los que se comunican diversos organismos. En el caso, por ejemplo, del micelio y de los hongos, estos investigadores han identificado algunas, como una especie de silabario, como una especie de abecedario, han tratado de identificar, digamos, algún código de comunicación, pues precisamente que se utiliza, ¿no? Que era un poco lo que mencionaba el doctor, y que eso precisamente nos permite también reflexionar el Lijillotl, el Tlactoli o el Logos, pues no únicamente desde una perspectiva humana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejaría. Muchas gracias al doctor por compartir y bueno, pues es un trabajo que vale la pena y ya, bueno, con más calma, por ejemplo, también esta cuestión del verbo cochi y del verbo miki, híjole, pues dan para un montón. Pero bueno, por lo pronto con esta primera parte de la triada, sería una contribución muy importante para darle un enfoque filosófico a un tema que si bien ha sido abordado por otros especialistas, pues tiene todavía mucho de dónde jalar, ¿no? Y por último también la noción de teyolía, ¿no? El doctor Macul igual también conoce el trabajo de la doctora Justina Olco. Es un trabajo que desafortunadamente todavía no está en español, pero la hipótesis de la doctora Olco es que teyolía es un neologismo acuñado en el siglo XVI por los frailes para referirse a lo que en Occidente se conoce como alma. Entonces, bueno, también allá hay otro tema, ¿no? De diálogo, de debate, que igual valdría la pena también abordar después porque está relacionado con lo que nos presentó el doctor. Y bueno, sería todo y pues muchas gracias nuevamente. Pues muchas gracias, doctor Osiris. Pues fíjate que ahorita que estabas comentando sobre los colores de las volutas, sí, he estado identificando varias volutas donde hay discursos y unos de ellos, como el ejemplo que puse, son azules, otras son de colores, otras son de color café, otras volutas son blancas y tengo ya los registros y tengo ya los recortes en otro archivo y eso me da a mí a pensar que depende de la intención de la palabra o del discurso es el color. Discursos sagrados, muchos de ellos son de colores. Los contextos en los documentos, hay volutas que salen y que se transforman en verde, en azulito, en rojo y van dando la vuelta, son de colores. Yo pienso que son discursos sagrados.
Las volutas de color café, yo creo que es, al menos en una que me estoy acordando, es un discurso para la tierra. Entonces es un discurso para, pues, la señora de la tierra, o para el espacio donde vive, para Tlachticpactli. Y yo creo que se relaciona el color de la tierra con la voluta. Las volutas blancas, ahí sí necesito explorarle más, necesito entender mejor esta concepción de lo blanco, de la blancura o del origen, que muchos también se habla sobre estas cuestiones de el origen, el color blanco, y esas volutas de color azul que solamente se utilizan o el color azul era para la nobleza. Están los copilis, las mantas o las tilmas, que son de color azul, y ya nada más para la nobleza, y entonces están diciendo palabras preciosas, palabras importantes, palabras como no para mandar, sino para que se entienda el mensaje o el receptor entienda muy bien lo que se está tratando de decir. Esta se puede también explorar, como ya también lo mencionabas, y que lo mencionaba un poco, palabras que curan, palabras que se razonan, palabras eh, que, eh, que espantan también, palabras que pueden espantar. Ahí, claro, voy a explorar esta zona también que, si bien yo no lo había como entendido muy bien, ahora sí me cae, ahora sí como el 20 de esto que comentas. El, am, estas cuestiones del combinar las dos disciplinas, la filosofía y la historia, pues claro, sí es como lo que yo voy o estoy tratando de hacer. Yo, evidentemente, soy historiador y por eso me puse a rastrear en los documentos y en las pictografías y también darle ese sentido, como ya mencionaba el doctor Ignacio, este sentido también de filosofía moral. Lo que a mí también me llamó mucho, mucho la atención es esta cuestión de una palabra resplandeciente. Yo no había entendido muy bien eso, ¿eh? O sea, yo digo Tlactoli, Nictlactoli, o Camanali, que es otra dimensión de palabra, pero Tlactoli es como que se ocupa más. Y no lo había entendido muy bien hasta que inicié con este rastreo de a ver qué es lo que también estamos diciendo nosotros, qué es lo que también decimos y que por desgracia se perdió en el tiempo y ahora queda pues congelado en los diccionarios. Esta inteligencia no humana me llama también mucho la atención porque pues al menos yo me acuerdo y también en otros pueblos, cuando se les habla a los totoles, se empiezan las abuelas a cantarles o a chiflar con un pequeño chiflido, y entonces, o yo me acuerdo mucho que mi abuela le decía cuni, 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 cuni a los totoles para darles de comer. Entonces ella estaba hablando con los totoles. Cuando había palomas o pájaros en las casas, pues también empezaba así como a hablarles a los animales. Oye, te hablaba otro tipo de comunicación. Yo creo que sí, estas como cuestiones de lo no humano y la comunicación, si tenemos en los pueblos contemporáneos, pues que nada es inerte, nada es sin vida, todo es con vida y todo tiene una razón de ser. Entonces, si los árboles tienen ropa y si la tierra tiene su keshkemet, ¿por qué los animales no pueden obtener estos códigos de comunicación y poderlos compartir con nosotros? Que hay que también como explorar esto que se me parece importante. Y neologismo de esta Justina, pues me parece importante explorarle también. Ahí está el Yoli, que es el corazón, la gente y el corazón, como esta concepción o construcción del alma. Pero yo creo que habría que explorarle un poco más y habría que rastrearle o rascarle más a los documentos para ver si esta es una construcción ya del siglo XVI o viene arrastrándose desde la época precolonial, como de pronto suceden con otras palabras, ¿no? Que se conservaron y se perpetuaron como Shiwit, como Toshli, como Cali, que hasta ahora se siguen usando. Sí, sería como también Teyolía,
que habría que explorarlo. Pues sí, muchas gracias, doctor Osiris. Ya me dejaron mucha tarea. Híjole, Doc, no era para dejar tarea, sino un poquito con lo de la metodología que propone el doctor Juan Carlos, de hacer el rastreo, ¿no? De un concepto ahí que es importante porque se interpretó a partir del siglo XVI como alma, ¿no? Que no es el único, ¿no? Yo estoy de acuerdo, hay que buscar como más documentos, ¿no? Y bueno, la hipótesis es atrevida de la doctora Justina, ¿ah? Pero con lo que usted nos acaba de exponer, pues nos permite justo también abordar el tema de una manera diferente a la que hace López Austin y bueno, ya la que hace Justina, precisamente a través también de esta metodología del rastreo filológico, ¿no? De la arqueología lingüística, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más eso y muchas gracias, Doc. Órale, gracias, Osiris. Gracias, Osiris, gracias también, Raúl. No sé si alguien más quiera comentarle al doctor Raúl. Buenas noches, me gustaría participar. Adelante, adelante, Víctor, por favor. Buenas noches, bueno, solamente mencionar unas cuantas cosas que quizás pudiera ayudar al doctor. Es referente a, no sé si ya ha contemplado la parte, una de las cualidades del náhuatl, o más bien una de las eh, de la forma en que se construyen los conceptos, que es el de la reduplicación. La reduplicación en el náhuatl es bastante común. Yo, bueno, aquí en mi variante tenemos varias palabras que cuando están escritas de manera o a forma de reduplicación, denotan como una profundidad y una intensidad en cuanto a las acciones que indican. Por mencionar algunas, en mi variante decimos nonotzalistle, que es una, yolnonotzasle o nonotzasle. Y en esto, bueno, veo un poco de similitud o bastante, hay mucha similitud con la palabra que nos presentaba, que es el de tenonotzalistle, que en este caso, bueno, un poquito, me llamó la atención cómo hizo la interpretación en cuanto a la parte, bueno, al hacer este análisis lingüístico de la palabra tenonotzalistle, mencionaba que el T, como está, según el contexto, y es muy acertado, pues lo relaciona con gente, con persona, que en este caso con tlacas, ¿no? Que esta parte. Pero igual, en este caso, bueno, antes de llegar como a esa parte, el T muchas veces igual depende del contexto, se refiere a un prefijo indicativo. Y en este sentido, lo que a mí me llama la atención de este concepto de tenonotzasle o tenonotzalistle es precisamente la reduplicación de la palabra notzasle, que es hablar, dialogar, amonestar en alguna otra manera, pero ese nonotzasle o nonotzalistle va un poquito más como a la parte de la introspección. Es decir, el tenonotzalistle al final de cuentas vendría siendo aquella persona que es capaz de guiarnos y de hablarnos o de crear un diálogo, una conversación, pero que trasciende, que va más allá de, de lo que sería una conversación, lo bastante superficial, y creo que es acertada la observación que se hacía, que precisamente ese trabajo pudiera conducirnos a esta parte de lo moral, ¿no? Y eso es creo que lo bastante interesante. Y pues ojalá y se vaya viendo como que en esta parte, igual un poquito sobre la reduplicación, que bueno, según un texto que yo tengo por aquí, precisamente se emplea esta expresión eh, en aspectos de la pluralidad, la multiplicidad, pero sobre todo en esta parte de la repetición de acciones y las acciones que son bastante intensas. Y hablar, por ejemplo, en cuanto al ser humano,
hacer una introspección, hacer una amonestación a sí mismo, son acciones lo bastante intensas porque tienen que lograr un impacto en las personas que se está realizando esta acción de pensar, de reflexionar. Y para cerrar, yo, por ejemplo, tengo otro concepto que he trabajado en algún momento, que es el de Shmoyolnonotza, que en este caso es amonesta tu corazón, amonéstate a ti mismo, pero es lo bastante intersubjetivo, una acción que solamente uno mismo lo puede llegar o lo puede alcanzar a través de la autorreflexión, de este autoanálisis que se puede llevar a cabo de manera consciente y de una forma lo bastante comprometida, digo, más o menos ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues esta palabra, la última palabra, yo la entiendo como yo con mi corazón platico. O sea, así como, pero hacia adentro, no así de boca para afuera, sino hacia adentro yo platico con mi corazón. Fíjate que sí he estado también viendo estas reduplicaciones. Mi variante también se ocupan, por ejemplo, cuando decimos tzotzona, tlatzotzona. O sea, está para tocar, pero está tocando algo, o sea, está haciendo como música. Están tocando, están haciendo música. Y ahí está la reduplicación. O, no, igual ocupamos de pronto nonotza o nonotzalilistli, que ahí viene otra reduplicación. Y sí, tienes razón, estas reduplicaciones son como de mayor profundidad, como de mayor certeza, que se entienda bien el mensaje que se está dando, que no es una palabra cualquiera, no es una palabra superficial, sino que es una palabra más profunda que el que lo está diciendo, que son los abuelos que hacen estas reduplicaciones, por lo general están tratando que que el receptor entienda muy bien, que son niveles, otros niveles también de comprensión. Y estas palabras que sí trascienden, pues claro, claro que sí, sí he estado como tratando de explorar estas cuestiones que apuntas. Y pues ya más adelante, cuando tenga como mayor cuerpo este análisis, pues ya lo presentaré con estas observaciones y estos comentarios. Gracias, Víctor, gracias, Raúl. No sé si alguien más quiera comentar algo más, comentar, preguntar. Yo sí tengo una pregunta, Raúl. No, ¿qué significa Ixtli? Que creo espero que se repite mucho ahí en las reconstrucciones que has hecho. Lo estuve buscando aquí en el diccionario, perdón, en el internet, pero me avienta varias cosas. No sé cómo cómo lo encontraste, porque aparte es Ixtli con X, ¿no? Ajá. Es de rostro, de Ish. Ish es enfrente, rostro, y ahí viene la palabra Ishtotolo, no Ishtotolowan. Ishtotolowan es como ojos, como algo que está enfrente, el Ish. Ishpantzinco, como ante ustedes, o ante usted, o ante ti. Así como que mi rostro se presenta ante ti. Casi siempre es el Ish para la cara. Pues podría traducir elitz con Z como rostro, como cara, como... Porque hay otra palabra que es como obsidiana y es Itz. Itz. Itz es obsidiana. Sí, correcto, yo lo encontré así en del internet. Pero eso es ITZ y el otro es IX, Ish. Sí, entonces tú cómo lo tienes escrito con Z, creo, ¿no? Deja ver dónde están mis palabritas. Palabras. ¿Quieres comentar algo, Siris? Sí, doctor, nada más bueno, después del doctor Raúl. Okay. Adelante, mientras yo lo encuentro. Justo esto de Ix con IX,
ese prefijo, doctor, que se puede traducir como rostro, Ujú, como cara o como ojo, ujú. también, ajá, que es parte de un difracismo, Inixtli-Yolotl, para la persona, Ujú. ajá. Ese prefijo también es lo que permite hacer la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Ujú. Ajá. Mati, sí, Tlaixmatilistli es conocimiento y Tlamatilistli es sabiduría. Entonces, el prefijo, es decir, la presencia del rostro, del ojo, ajá, de las facultades de la vista, es algo que permite distinguir entre sabiduría y conocimiento. Entonces, quizá a lo mejor por eso aparece con mucha frecuencia en el rastreo que hizo el doctor, ¿no? Pero bueno, eso es un apunte ahí que podría servir. Nada más sería eso, doc. Sí, yo creo que lo que se vio es el istli como el sufijo, ¿no? Prefijo, sufijo, el istli. Yo hice una Ah, descomposición y pues sí, ahorita le estoy encontrando. Y el Y Ixtli con X sí creo que es el que es rostro, cara, ojo, ¿no? ish, Con Z aparece como obsidiana, por eso yo me quedé con esa como piedra, sí. sí, piedra. sí, sí. Y como es repetitivo en el rastreo filológico, yo encontré aquí, bueno, pues no tiene nada de fidelidad de esto, parecía como piedra, obsidiana, pero también me arrojó, bueno, el internet me arrojó, incluso hasta Itzli, que significa vida, bueno, Escuela Yolichi de Cholula, pero no lo sé, por eso preguntaba cómo está. Eso es de Cholula. Obvio que se repite, que se repite, a lo mejor podría dar ahí eh, pautas, ¿no? Para el análisis también semántico. Pero no, yo creo que el istli con ITZ, istli, no creo. Pero sí es ish con IX. Entonces es con IX, ¿no? Sí, sí, es con IX. Correcto. Sí, 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 creo que si es con IX tiene más fuerza, ¿no? Tiene más fuerza el concepto porque, como en el zapoteco, ¿no? El genda, que es como un principio de acción, como un principio de movimiento. Y el Ixtli, pues en todas las construcciones lingüísticas, pues involucra cara, corazón, rostro, o según el contexto de tu traducción, y creo que eso le da también mucha fuerza, podría darle mucha fuerza tal vez a la reconstrucción que estás haciendo, ¿no? En el trabajo de las palabras. Bueno, más bien mi comentario es, eh, como tú lo pusiste, ¿no? Aliento, sueño, morir. Bueno, no pasamos al análisis del sueño, morir, pero creo que tal vez ahí podría observar tres momentos o tres niveles de interpretación filosófica. El primero, que es aliento, que creo que es pues muy amplio, ¿no? Muy profundo. Eh, no sé, ahorita mi entendimiento, hasta donde yo estoy más o menos medio comprendiendo en los zapotecos, aliento como aire, como ánima, como impulso, como fuerza, como movimiento, como energía, ¿no? Entonces el aliento aquí tiene una cualidad metafísica, una cualidad no visible, pero que es un principio que mantiene a las cosas pues con vida, ¿no? Los mantiene en movimiento. Entonces pareciera ser que este aliento está en un tercer momento, que es el de obscuridad, luz, y de la luz viene el aliento, ¿no? Pareciera que de la luz se desprende el aliento vital, que tiene sentido, ¿no? Yo en la última sesión que di en el diplomado, entendí de que el hecho de que esté el aliento o el aire vital en el tercero no quiere decir que sea tercero en su prioridad.
Creo que este aliento como energía está incluso desde antes de la luz, incluso dentro del propio principio precreador de las cosas, ¿no? Creo que ahí está contenido el aliento vital. Es el aliento vital el que hace que eclosione el movimiento de la creación, ¿no? Entonces creo que es un concepto muy denso, muy profundo, que podría remitirte, al menos en esas tres partes que yo trabajo, que es aliento, sueño y morir, en su interpretación filosófica como esa fuerza, que también lo dices tú, ¿no? Fuerza, movimiento, que impulsa, que mueve, que sostiene, ¿no? A que las cosas permanezcan, ¿no? Permanezcan, no a nivel de ser ni siendo, sino permanezcan ahí como vida, permanezcan en su manifestación. Tal vez el aliento podría tal vez ser examinado también como a nivel cosmológico, ¿no? A nivel de la creación, como aliento creador, como energía, como impulso, y que está en varios relatos, ¿no? Está en la Biblia, está en el Popol Vuh, está en todas las grandes tradiciones del mundo, ¿no? El aliento es un concepto, creo yo, cuasi universal que se comparte en las grandes culturas, y sería interesante tal vez, ¿no? Que lo examinaras quizás como esta, eh, como esta fuerza que hace que las cosas se mantengan ahí, se mantengan vivas, ¿no? Eh, y va a ser curioso, interesante cómo lo vas a conectar con este aliento de vida a entrar en la fase de sueño, ¿no? Cómo este aliento que es vida entra en una fase de sueño, en el que pasan cosas muy complejas, eh, propiamente como manifestaciones del aliento vital, ¿no? El aliento creador, que a lo mejor no puede decir la palabra, lo que no puede decir la palabra florida, tal vez, ¿no? O la palabra luminosa, probablemente en el aliento sueño tenga una expresión distinta, y que este aliento tal vez aparentemente termine cuando uno muere, ¿no? Es como este ciclo, ¿no? Impulso de vida, impulso de vida como palabra luminosa, y cómo esa palabra luminosa regresa en una etapa, pues, de un aliento más adormitado para entrar a una fase del aliento que regresa, ¿no? Al momento de la creación, ¿no? Que es como el morir, como lo define un poquito tal vez Víctor, ¿no? No dice se murió, se le acabó el aire, ¿no? Se le acabó el aliento, ¿no? Entonces es interesante esta línea que estás estableciendo, ¿no? El aliento como esta fuerza de vida que está en el acto de la precreación, la creación, y está en el acto de la palabra es aliento también luminoso, aliento vital, y cómo este aliento también entra se manifiesta en los sueños, y cómo este aliento descansa o recesa o se interrumpe momentáneamente en la etapa de la muerte, ¿no? Es interesante cómo vas a constituir ese relato en esos tres niveles que tú pues, tienes como proyecto, ¿no? Y pues, pues sería como mi comentario, ¿no? Como este hilo que podrías jalar tal vez, ¿no? Para ver cómo se expresa el aliento en la palabra luminosa y cómo se manifiesta el aliento en el sueño, y qué pasa con el aliento cuando alguien muere, ¿no? Y esos dos ejemplos que has dicho de tu abuela, que le hablas, que emite unos sonidos a la semilla, ¿no? Que, que me gustaría más bien expresarlo, bueno, es maíz, ¿no? Pero a la semilla en sí, cualquier tipo de semilla, no solamente la del maíz, ¿qué pasa ahí, no? En este aliento de la precreación, es vibración también, como esa vibración tiende a activar la esencia de la semilla, y cómo a su vez en la etapa de cuando alguien muere, como tu abuela le habla, como susurrando nuevamente con su aliento que es vibración, nuevamente al cuerpo
que está descansando, ¿no? Como ese acto de restauración, ¿no? De la creación y su retorno a la precreación es un ciclo completo, ¿no? Que tú puedes darle ahí, pues fuerza, le puedes dar una mayor riqueza en la interpretación para concatenarlo y darle una lectura pues, filosófica, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando la abuela le habla, le susurra, ¿no? Al cuerpo inerte, aparentemente inanimado, ¿no? ¿Y qué pasa con esa vibración que acompaña esa energía en su retorno, ¿no? Entonces, como una cuestión ahí de que sigue siendo el aliento, ¿no? El aliento en la etapa, el aliento en la palabra florida, el aliento en la palabra más lúcida, pero también el aliento en su manifestación más sutil en el sueño, pero también el aliento como vibración en la muerte como retorno al principio, ¿no? Como esos tres niveles, probablemente guiado bajo esa filosofía tal vez moral, esa filosofía del aliento, esta filosofía de la fuerza, esta filosofía del impulso, que podría a lo mejor concatenar tu trabajo. Una filosofía de la vibración, una filosofía del aliento, una filosofía de la fuerza vital. Una filosofía de la fuerza vital que se manifiesta en palabras luminosas, que se manifiesta también en los sueños y que se manifiesta retornando en el acto de morir, ¿no? Pero ese aliento nuevamente está ahí, ¿no? No se acaba, retorna para aún volver a resurgir en un ciclo distinto. Se resurge en las plantas, y lo que te decía Osiris, ¿no? También que este aliento que es lenguaje, este aliento que es comunicación, también está en las plantas, ¿no? También las plantas se comunican bajo un aliento creador, bajo un aliento que se manifiesta en forma de comunicación. ¿Y cómo se tú estableces este ciclo, ¿no? Este ciclo en forma de espiral, ¿no? Aliento creador, aliento luminoso, aliento en etapa de sueño y aliento en la etapa de recesión, ¿no? De muerte, y cómo este aliento retorna nuevamente de otra manera, ¿no? En sus diferentes manifestaciones como filosofía vital, como filosofía de la fuerza, como filosofía del movimiento de la vida, ¿no? Como filosofía que impulsa, ¿no? Que impulsa que algo permanezca. Pues sería más o menos como mi comentario, doctor Raúl. No, pues muchas gracias por sus comentarios. También gracias, doctor Juan Carlos, por estos comentarios. Estuve aquí tomando nota y pues sí, voy a explorar y voy a profundizar en lo que se ha comentado y en ese último también el aliento creador, el aliento luminoso, la vibración, que esa también habría que profundizarle y analizarle con mayor detenimiento. Y el retorno de la creación, a la recreación también, ¿no? Cuando se muere se le lleva su aliento y entonces, ¿qué pasa? Y en esas cuestiones de los sueños, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se respira? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se puede entender esto en relación al aliento? Sí, sí, muy bien, sí, muchas gracias. Sí, porque creo que cuando, bueno, esos rituales que yo no conozco bien este instrumento que es como un tubo de maguey en el que emiten un sonido muy singular, muy potente de vibración, ¿no? Y se está refiriendo al momento del acto de la creación, ¿no? Del paso de la precreación a la creación. Y entonces, cuando nosotros decimos aire, como que Quetzalcóatl, no se refiere a un simplemente aire, sino también se está refiriendo a esta vibración cósmica, ¿no? Que es energía también, ¿no? Es energía que está vibrando, ¿no? Y se está refiriendo también al proceso del origen, ¿no? Entonces el aliento es energía vibrante que fue producida, ¿no? Y que permanece también en nosotros, ¿no? Cuando uno muere, aparentemente el cuerpo deja de vibrar, ¿no? Pero esa energía que está ahí, eh, pues retorna probablemente, ¿no? Retorna a otra forma de energía, ¿no? Y quizás esto podría expresar el aliento como una
una energía que tiene diferentes manifestaciones en su infinito movimiento en el tiempo, ¿no? Como razón, como palabra, como sueño, como morir. Meterse tal vez meterse un poquito más de lleno al ámbito cosmológico, mitológico de la creación, ¿no? Que cómo lo ve el Popol Vuh, ¿no? Cómo lo ven los mitos tal vez mixtecos, ¿no? Con los códices, ¿no? Y cuando tú asociaste, por ejemplo, a Tezcatlipoca, creo que el aliento está en ese momento de esta deidad que representa la cualidad obscura, ¿no? Ahí está el aliento, ¿no? Y también se manifiesta en Quetzalcóatl, ¿no? Como aliento vivo, ya en forma de luz, blanco tal vez, ¿no? Podemos decir que incluso el aliento es una categoría que atraviesa el acto de la precreación, la creación y su retorno, ¿no? En sus etapas de palabra, florida, sueño y deceso o descanso, ¿no? Pues sería más o menos como mi comentario. No sé si alguien más quiera comentar. Angélica, Mauro, Melinda, y Tandewi. Si no, pues ya estaríamos. Doctor Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor, Mauro. Gracias, doctor. Voy a dar una opinión referente a lo que comentaba el doctor Raúl en la forma de que soplan el maíz, al soplar a la gente cuando lo curan. Bueno, aquí lo que tenemos la concepción que es de la vida y muerte. Resulta que cuando el ser humano llega al mundo, le da el soplo Jesús o Dios, ¿no? Entonces, el ser humano tiene ese poder, no todos tienen ese don de poder volverle la vida a alguien cuando se está ahogando, un bebé cuando está muriendo. Se supone que el que tiene ese don puede dar ese soplo, darle la vida nuevamente a este ser humano. Y que se supone que somos los únicos de tener el soplo que Dios dio, que es parte que es el aliento, ¿no? Que es, bueno, aquí no tenemos ninguna escritura o algún códice que nos diga, como ustedes lo han interpretado en otras lenguas. Aquí nosotros, o por aquí, ser exacto, por el sector Cajonos, he tenido la oportunidad de estar ahí en la forma de ellos, cómo curar al ser humano. Escuchaba al doctor Raúl que ahí van a buscar el agua bendita de 7 iglesias. Aquí en este lugar, uno se cura en los 7 ríos, ¿no? En los 7 ríos se hace una limpia, dependiendo si uno tuvo un accidente muy fuerte, pues hay que hacerse una limpia en los 7 ríos. En cada río hacerse una limpia y decir que se lleve la madre naturaleza mal espíritu que nos haya tocado en el camino, ¿no? Entonces hay, ¿cómo puedo comentar? Hay una diferencia de la forma que escuchó que la mamá o la abuelita del doctor Raúl hacía este tipo de rituales, que es ancestral, es creo que de nuestra cultura, porque ya después de la conquista de los españoles, pues ya empezaron a salir las famosas, los códices de donde manifestaban cómo era la tradición de nuestra comunidad, de las comunidades originarias, porque de hecho pues no hay una escritura real de nuestra gente, de nuestros primeros pobladores, de cómo era la forma de comunicación, de curarse, sino después que los españoles creo que interpretan la forma que vivían y curaban, pues ahí ya fue plasmado en algunos códices, ¿no? Pero sí nada más quería comentar sobre el soplo, el aliento, pues se dice que nosotros tenemos este poder, doctor, de poder hacerlo, ¿no? De darle a esta vida a las semillas, al maíz, al frijol, lo que uno va a sembrar porque lo vuelve a cosechar. Y eso también de platicar con los árboles, bueno, platicar con una vela, con una cera,
es como la comunicación que debe tener el ser humano, ¿no? Y pues prácticamente mi única participación, doctor, referente a lo del aliento, lo del soplo, que como seres humanos se dice que ese poder, no todos, ¿no? Tienen ese don de poder hacerlo, por eso es que nuestros famosos curanderos, nosotros tenemos uno por aquí cerca en Cajonos que tiene ese don, tal cual lo platicaba el doctor Raúl, de que nos toca el pulso, nos ve y ya sabe qué es lo que tenemos, ¿no? Y él nos dice, mira, te enfermaste de esto, te asustaste. Él todo tiempo la enfermedad que un ser humano puede tener por estas partes es por el susto, por el espanto. Y la forma de curar, a veces él nos lleva a un lugar donde se hace una excavación, le ponen el agua fría, el agua helada, entonces uno recibe el vapor que va soltando la tierra, que nuevamente va uno recobrando esta energía de la madre naturaleza, ¿no? Entonces, nada más es mi comentario, doctor Juan Carlos. Gracias por la atención. Y gracias, maestro Mauro. Si alguien más quiera comentar, para ir ya cerrando. Yo me acuerdo mucho de algunas ocasiones que vi a mi abuela cuando nacía alguien de la familia, un niño o niña, la agarraba y le empezaba a hablar a la oreja, al oído. Entonces es como el soplo, como decías, soplo creador, como esta vibración de vida también. Luego alguna vez le pregunté, ¿qué le dices? Pues que nazca, que crezca, pero así como me decía varias cosas, pero no me decía realmente lo que ella expresaba, pero entendiendo esto como un soplo hasta divino también, ¿no? O sea, de que crece, fortalécete, vive estas cuestiones como de los soplos divinos, soplos creadores. Y el contraste, ¿no? El soplo de la niña, de la abuela cuando la niña nace y cuando el cuerpo está, cuando alguien muere, ¿no? Ese contraste hay que explorar esas, ¿no? El aliento creador y el aliento que retorna a la creación, ¿no? O sea, el ciclo que atraviesa esas tres fases, ¿no? De tu trabajo. Sí, sí, gracias. Sí, pues pues ahora quién se anota para presentar en su próxima, en la próxima sesión. No sé quién esté en condiciones, quiera arriesgarse. Bueno, animarse, ¿no? Animarse a presentar. No sé si a lo mejor ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo salvo que alguien se anime, pues en algún momento ahí tengo preparado algo, he estado trabajando algo sobre interculturalidad e inconmensurabilidad. Ajá, y bueno, podría compartirlo aquí con el grupo. Pero si hay alguien más, con gusto, ¿no? Nos podemos coordinar. Sí, pues yo creo que no creo que se animen todavía por ahora, ¿verdad, Guadalupe? Sí, pues le damos el espacio si gustas, Osiris, y ya si te parece, doctora Vera, pues para de esta a la otra, A la otra. Yo ¿no? creo que sí. Para que te vayas preparando. Y pues avancemos. ¿Quieres comentar algo? Sí, Sí, no sé no, si, perdón, ¿sí se escucha? sí, Acá doctor, está, adelante. acá está granizando. Bueno, pues yo los escucho muy atenta a cada sesión y tomo notas y pienso que ya voy agarrándole el hilo y sigo agarrándole el hilo. Entonces yo creo que sí, después de Osiris, que será que dentro de 20 días, quiere decir que ya terminamos el año y comenzando el año tenemos tregua de estas vacaciones
y a lo mejor ya puedo yo decirles, a ver, voy a presentarles para que ustedes me ayuden a dilucidar si mi trabajo va encaminado a a lo que se pretende para ya culminar esto. Porque me llama mucho la atención, felicito al compañero Raúl Macuil por este desglose de la palabra. Lo único que me sorprende y no sabría cómo aterrizarlo, lo comparto mi duda con todos ustedes, Osiris y Raúl, porque ¿cómo hacerle para darle cauce en un texto que nos mandó el doctor Juan Carlos acerca de la educación ambiental de los zapotecas? Y parte de tres categorías que él maneja, y que son las de, si mal no recuerdo, es el aliento, el sueño y el morir. Entonces, encajonarlas o llevar esa directiva, o esa dirección, perdón, pues sí me está costando trabajo tomar esas tres categorías desde la filología. Yo quiero trabajar a Ometeo, ya Osiris en su momento nos comentó que él tenía una investigación sobre eso, pero ¿cómo aterrizarlo para, no sé, la educación ambiental o la educación con los niños? O por ahí es donde de repente digo, ¿cómo hacer este trabajo que acaba de presentarnos Raúl y luego encaminarlo hacia las aproximaciones que nos mandaba el doctor Juan Carlos en su texto sobre el ambiente y la filología de la lengua, por ejemplo, o los centros del cuidado y la crianza en la educación zapoteca? Pues estas categorías, una vez desglosadas, pues cómo las vamos a aterrizar. Eso es lo que a mí me pone tensa, porque no, ya busqué en Remiximeo, ya estuve checando, incluso ahorita la palabra Ixtli en la página 231 de Remiximeo, dice que efectivamente Ixtli es la faz, el rostro, es el ojo, es el nudo de caña, es el punto de mirar, es la brújula para que nosotros podamos seguir de manera recta, colectiva. Bueno, y eso, cómo juego con este filosofar hacia la educación, por ejemplo, que es lo que a mí igual me interesaría. Y por eso es que me detengo más, doctor Juan Carlos, compañeros. Yo de repente me pongo muy ansiosa cuando no encuentro por dónde caminarle, ¿no? Entonces, Osiris, yo espero tu presentación, y a lo mejor después de Osiris, que será como por enero, ya me aventaré para que ustedes me digan cómo tenemos que seguir caminando. Sí, pues tendrías que animarte a presentar algo y de ahí ya podríamos tal vez sugerir algunas cosas, ¿no? Pero el concepto, uno de los conceptos claves ahí en educación, pues es el Ixtli es rostro, ¿no? Y la traducción que da Miguel León Portilla, ¿no? Darle rostro y corazón propio. Entonces, ¿qué es el rostro? El rostro no es solamente, el rostro tiene un sentido también profundo, ¿no? Es el ser, el modo de comportarse, tu presencia, tiene toda sí, una gama de juegos de significados que uno puede empezar a desglosar para poder armar los conceptos y armar tu interpretación, ¿no? Pero pues, pues como no sé quién, cómo está el dicho, pues nadie sabe cómo hasta que lo hace, ¿no? Y ya te anima, claro. como aprender a nadar, ¿no? Uno aprende en el acto, ¿no? No te dice, no, pues el brazo derecho, pues el izquierdo, no, entras y ahí en el hacer, pues se va viendo, aprendes más en el hacer, creo, ¿no? Pues, que animarse. Pues, no sé, Osiris, ¿te parece en 20 días, 15 días? ¿Cómo ves tú? 20 días, está bien, sí, perfecto, sin problema. El 13 de diciembre está bien, les queda. Pues ustedes digan, yo soy flexible y disponible. Entonces, cuando ustedes consideren mejor. Pues si les parecen 20 días, ¿cómo ves, Raúl, Sí, Lilian? me parece. A mí también me parece que sí.
Porque luego como son 15 días, luego como ya llegó la sesión y Sí, no, está bien así. Hoy estuvo muy bien, ¿eh? En 20 sí, días es un estuvo muy mes y bien. sí descansamos. 20 días, sí, sí, está bien, como ustedes quieran. Va, pues entonces lo registro y ya yo les mando el recordatorio un día antes, ¿no? O unas horas antes para que nos conectemos. Perfecto, a mí todavía me queda. Sí, yo tengo un borrador, entonces a lo mejor lo puedo trabajar y lo puedo compartir y de todos modos pues, ese día lo vamos leyendo. Sí, me Ok. parece, me parece bien, pues. Si no hay nada más que quieran agregar, no sé si alguien más quiera comentar algo, si no, pues, pues creo que sería todo de nuestra parte. Y pues nuevamente muchas gracias, Raúl, y muchas felicidades también por el trabajo que has presentado. Así mismo animamos a los demás y a los que faltan y a los que ya pasaron, pues a continuar con su texto y volvemos a una segunda ronda, ¿no? Para ver Sí, cómo van los avances y vamos viendo si el próximo año podemos lanzar una convocatoria nuevamente y se anexen para nutrir y seguir lo que pues, ya venimos trabajando nosotros, ¿no? me parece Oiga, bien. Doc, en ese sentido me comentaba un colega que está haciendo su doctorado en filosofía maya en una universidad que le interesaría unirse al grupo. Pues Entonces, adelante. le paso ahí el contacto y la invitación, igual también para lo del capítulo del libro. Él es de Guatemala, este colega. Excelente, excelente. Pues Muy dile bien. que sí y si quieres dame su número, lo agregamos para que se conecte en la sesión que vas a exponer. De todas formas, la convocatoria va a ser pública, entonces lo vamos a conocer Ajá. entre nosotros pero pues que se adelanta mucho mejor, que esté con nosotros y que participe también con un capítulo del libro en este primer tomo, a lo mejor, ¿no? Sí, él se llama Arnulfo. Está haciendo una tesis de doctorado en filosofía maya en la Universidad de Exeter. Y me dijo que ahora está en Guatemala y ya le había comentado del grupo y me dijo que pues está interesado en colaborar y a lo mejor igual nos presenta algo de lo que está haciendo también, ¿no? Excelente, claro que sí, pues dile que sí, y me das el número de él y lo agregamos al grupo y que se conecte diciembre 13 de diciembre a las 7 de la noche y después ya Y ya. iría él, pues Vera y después pues presenta él también, ¿no? Gracias, Sí, Doc. Ahora sí ya, todos. sin falla. Sí, Sin va, falla, me voy a aventar a la verca. ándale. Sí, sí, sí. Bueno, pues que tengan una bonita noche y que descansen. Abrazos a todos. Muchas gracias por el tiempo.